Virus viene de la palabra latina virus, que significa veneno o tóxico. Los virus son microorganismos, lo que significa que no se pueden ver con el ojo desnudo. Necesitamos aparatos especializados que amplifiquen el poder de resolución. ¿Sí? Necesitamos algo que lo amplifique. Por lo tanto, forma parte de los microorganismos, aunque en este caso es un tipo muy especial de microorganismo. Es un microorganismo que no está formado por células y que él no es una célula. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser que un virus que se reproduce, ¿no?, y que causa tantos problemas y nos causa problemas no sea un ser vivo? Porque si estamos hablando de que no tiene células y de que no está formado por células, tenemos que concluir que no es un ser vivo. Bien, el virus no cumple ninguna de las tres funciones que un ser vivo debe realizar de manera autónoma. Por lo tanto, ya incumple la primera norma para decir que es un ser vivo. E incumple la segunda también, que es que no tiene una membrana plasmática parecida al resto de bacterias o de células eucariotas. O sea, los virus no cumplen ninguna de las funciones, reproducirse, alimentarse o relacionarse por sí mismos, no son autónomos. Y tampoco tienen una cubierta que los caracteriza como células. Por todo ello se les llama formas de vida, pero no seres vivos. Y esto es importante porque suele ser una pregunta trampa que a los profes les encanta hacernos. Entonces, como es incapaz de hacer estas funciones por sí mismo, eso lo obliga a ser un parásito. Siempre va a necesitar reproducirse en el interior de otra célula. Es un parásito obligado que como característica tiene que puede almacenar su material genético dependiendo del tipo de virus, ya sea en ADN, que es como lo hacemos todos los organismos, o en ARN. Normalmente el ARN no lo usamos para almacenar, lo usamos como mensajero, por ejemplo, ¿no?, para sacar la información del ADN y hacer proteínas con ello. Bueno, pues hay algunos virus que todo su material genético lo tienen en forma ARN. Los virus tienen formas diferentes y tienen, como he dicho, el material genético y una reproducción que es característica de cada tipo. Pero esto no lo voy a detallar aquí, sino que esto ya lo hemos visto en otros vídeos, así que te invito a que sigas explorando la microbiología, el tema de microorganismos, y vas a encontrar los tipos que hay y cómo se reproducen. Y por último, no vamos a cerrar sin resolver una duda. ¿Qué es un virión? Porque la palabra se parece un montón. Virión. El virión no es más que la fase extracelular de un virus que es infecciosa. Es decir, ponte que eres un virus y que estás dentro de tu célula parasitada y que vas a reventar esta célula y vas a salir y te vas a dispersar para ir a infectar a otras células. Bien, pues en el momento en el que la célula explota y tú sales al medio extracelular, como hemos dicho, tú eres un parásito, no puedes estar mucho tiempo ahí. Pero en esa etapa breve, temporal, en la que viajas de una célula a otra y estás extracelularmente situado, ahí eres un virión. Así que espero haberte ayudado a aclarar algunos conceptos y te invito a que dejes tus comentarios a continuación. ¡Feliz estudio! Bueno, chicos, ¿sabían esos datos de interés? Bueno, esa es la razón por la cual el virus no reacciona a un antibiótico. Listo, hay que tener en cuenta esos parámetros. Es por eso que una infección de tipo viral nunca va a ser tratada con un antibiótico. Listo, entonces eso es para que lo tengan en cuenta y son conceptos básicos para ya entrar de una con el tema de VIH. Entonces, espérenme, subo la presentación.
Bueno. Listo, mis niños. Entonces, complementando un poquito el video, pues básicamente sabemos que virus significa veneno o toxina. Es una entidad biológica como tal. Y en particular, nosotros no podemos hablar de reproducción en este tipo de entidades, sino de replicación. ¿Listo? Cualquier ser vivo o cualquier célula como tal, podemos hablar de reproducción, pero con estas entidades en particular vamos a hablar de replicación. Ellas no son autosuficientes, no producen energía, no hacen metabolismo. Es una partícula o un microorganismo inerte y requiere de algún ser vivo como tal para poder realizar todos sus procesos biológicos como tal. ¿Listo? Aquí en la parte derecha tenemos en particular un virus de VIH. Entonces hay varios tipos de virus. Hay unos que tienen envoltura y hay unos que no tienen envoltura. Los virus con envoltura son aquellos que requieren de una unión con un receptor para poder ingresar a la célula. Ellos requieren que la célula tenga cierta afinidad para poder ingresar a la célula y poder hacer todo su proceso de replicación. Y los virus sin envoltura, los virus con envoltura, perdón, espérenme. Perdón, los que no, sí, con envoltura necesitan el receptor. En este caso, el VIH requiere un correceptor para poder anclarlo a estas glicoproteínas para poder ingresar, en este caso, a los linfocitos T. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de los linfocitos T? ¿Listo? Entonces, este virus es tan poderoso porque va a atacar principalmente o va a influir en el proceso o en los procesos biológicos del linfocito T. ¿Listo? Me avisan si ya lo puedo pasar. Sí, con envoltura requiere receptor, con envoltura. Un correceptor. O sea, requiere que en este caso, ya lo vamos a ver más adelante, que en este caso el linfocito T tiene un receptor que es muy compatible con el virus del VIH. Entonces, cuando hacen contacto ellos dos, eso le da la puerta de entrada al virus al organismo. No, estamos hablando en general de los virus, hay unos con envoltura y unos sin envoltura. Pero el virus del VIH es un virus con envoltura que requiere un correceptor, ya lo vamos a ver más adelante. Sí, señora, pero básicamente es eso. ¿Ya lo puedo cambiar? Me van contando, porfa. Listo. Entonces, ¿cuáles son las células que nos ataca el virus del VIH? Específicamente los linfocitos T, CD4. ¿Listo? Entonces, este tipo de célula, como ya lo habíamos hablado, es una célula inmunitaria, es la que administra el sistema inmunitario como tal. Este linfocito TCD4 es el que nos activa macrófagos y células B o linfocitos B para realizar la respuesta inmunitaria. Es un tipo de glóbulo blanco y linfocito. Esto lo deben tener muy en cuenta. Por ejemplo, por eso era que yo les decía ayer a ustedes que es diferente la presentación si la leucemia corresponde a los linfocitos T o a los linfocitos B.
Es más grave y es aguda cuando se presenta con respecto a los linfocitos T. Quieta. Me avisan si ya lo puedo pasar. Ok. Quieta. ¿Listo? Mi gata hasta que me molesta acá. Quieta. Listo. Listo. Entonces, esta entidad contiene ácido nucleico dentro de su cápside. Listo. Y se utiliza como el material genético. Entonces, pónganle cuidado. Vamos a ver las partes y vamos a ver el ciclo del VIH. Entonces, el ciclo es básicamente cómo se comporta el virus cuando ingresa al organismo. ¿Listo? Entonces, importante que lo sepan y lo tengan en cuenta es que tiene su envoltura, tiene en este caso estas cositas verdes que son sus glicoproteínas, que es lo que le da la puerta de entrada al linfocito TSD4, y tiene un material genético, unas enzimas que están aquí dentro. Estas enzimas son las que van a ir a atacar en ciertas partes a la célula linfocito T como tal, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Otra de las características importantes es que la envoltura como tal está compuesta de glucoproteínas. Esas glucoproteínas no las tienen los virus sin envoltura. ¿Me avisan si lo puedo pasar? Listo. Este ciclo de vida tiene 7 etapas. En el ciclo de vida como tal, es desde cuando el virus se encuentra, ingresa y él empieza a hacer todo su proceso. Y el proceso que él realiza con estas 7 etapas es su proceso de replicación y cómo se van aumentando las cargas virales dentro del organismo. Espérenme, les copio esto. Hola a todos, ¿qué tal? En este video vamos a ver VIH y también la terapia antirretroviral, sabiendo que el virus de la inmunodeficiencia humana se caracteriza por dar una infección crónica, incurable, que en etapas tardías y sin tratamiento va a dar un síndrome de inmunodeficiencia que se llama SIDA.
El SIDA es prevenible, es decir, la infección por VIH no necesariamente te va a llevar al SIDA si es que tú recibes un tratamiento oportuno. Ahora, el VIH lo que hace es atacar a las células del sistema inmune que tengan el receptor CD4, principalmente los linfocitos TCD4, que estos nos van a proteger de las infecciones intracelulares que normalmente no ocurren, no nos dan enfermedad, pero que en pacientes con SIDA sí nos dan. Entonces el tratamiento va orientado a eso, a evitar que ocurran estas infecciones oportunistas. Este lazo rojo que está aquí es el símbolo de la lucha internacional contra el VIH. Entonces, para empezar, quiero que aclaremos algunos términos. Primero, cuando una persona tiene VIH, es importante la carga viral. La carga viral es el número de copias del virus que pueden medirse, detectarse por mililitro. Ahora, las máquinas no pueden detectar menos de 50, otras menos de 75, y ahí se considera una carga viral indetectable. Este término es muy importante porque esta es lo que vamos a tratar de lograr con la terapia antirretroviral, es decir, que los pacientes que ya están infectados tengan niveles de carga viral indetectables para las máquinas. Esto quiere decir que disminuirá su transmisión hacia otras personas y va a mejorar bastante su cuadro clínico. Otra cosa son los linfocitos TC4. Estos sabemos que son los linfocitos helper, cuyos valores normales son de 600 a 1500 y que menos de esto, o sea, van a ir disminuyendo en la infección por VIH, menos de 200 ya van a comenzar a aparecer las infecciones oportunistas. Bueno, hay algunas que aparecen en todo momento y que tenemos que tener muy en cuenta estos valores conjunto con estos valores. También el cociente CD4-CD8, que bueno, si dividimos el número de CD4 sobre CD8 en una persona normal, los CD4 tienen que ser el doble que CD8, es decir, 2 sobre 1. Eso es lo normal. En una persona que tiene VIH, los CD4 comienzan a disminuir tanto que comienzan a predominar los CD8 y el cociente se invierte y puede llegar a ser 1 sobre 4, es decir, al revés. ¿Sí me entienden? Ahora, el SIDA es el síndrome clínico, la tercera fase de la enfermedad, ya vamos a ver las fases, donde los linfocitos TCD4 son menos de 200. Aquí, como les dije, comienza a aparecer las infecciones oportunistas. La carga viral es más de 75,000 copias y hay entidades definitorias de SIDA, es decir, situaciones que normalmente no aparecen sin SIDA, pero que son características cuando la persona lo tiene, y que es el sarcoma de Kaposi, las infecciones por citomegalovirus, sobre todo retinitis, neumonía por Pneumocystis jirovecii, infección cerebral por Toxoplasma gondii o criptococosis cerebral, histoplasmosis, Mycobacterium avium intracelulare y muchas otras más. Bien, ahora hablemos del virus. El virus se caracteriza por ser un ARN cubierto. Tiene un genoma ARN y 3 enzimas muy importantes que son la transcriptasa inversa, que le permite hacer una transcripción inversa, es decir, en lugar de hacer como nosotros una copia de ARN utilizando un molde de ADN, él hace al revés. Hace una copia de ADN utilizando un molde de ARN, que este sería el molde, por eso se llama transcripción inversa. Tiene una integrasa que permite integrar esta copia de ADN al genoma de la célula hospedera, y tiene una proteasa que le permite ensamblar los componentes después de haber pasado por los ribosomas. Estas 3 enzimas son muy importantes para su ciclo. Ahora, en su superficie tiene unas glucoproteínas que son la 120 y la 41. Estas son importantes porque la GP120 es la que reconoce al receptor CD4 y permite que el VIH tenga este tropismo por las células inmunes. Y el 120 tiene un correceptor que es el GP41. Este GP41 es el villano de la película porque este es el que se une al correceptor de la célula hospedera CCR5, que es el de los linfocitos TCD4, o el CXCR4, que es el de las otras células inmunes, células dendríticas, macrófagos, células de Kupffer y microglia, y que permite la fusión de las membranas y el ingreso del virus hacia la célula hospedera. Ahora, el virus del VIH se describe en 2 tipos, el VIH1 y el VIH2. El VIH1 es el que está regado por el mundo, el que nos tiene fregados a todos, y el VIH2 está restringido al continente africano y da un cuadro de SIDA más leve, de más larga duración, que es más crónico, pero esta diferencia es muy importante porque el VIH2 es naturalmente resistente a un grupo de fármacos que se llama los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos. O sea, esos fármacos no los podemos utilizar acá, pero bueno, aquí en el continente americano no hay muchos de estos casos, así que sí se puede utilizar este tipo de fármacos. Otra cosa que no
no aparece en el dibujo son estos dos antígenos, el P24 y el P32. Estos son muy importantes porque el antígeno P24 consta ahora como una de las pruebas de cuarta generación para diagnosticar más tempranamente la infección por VIH, y el P32 en cambio nos sirve para diferenciar si es que nosotros estamos sospechando entre una infección por VIH aguda o una crónica que se está manifestando. Para eso sirve el P32. Entonces tenemos que el diagnóstico, ya no tenemos que esperar los 3 meses y hacer una secuencia de ELISA y luego confirmar con Western Blot, sino que lo que podemos hacer ahora más tempranamente en 2 semanas es utilizar pruebas de cuarta generación, anticuerpos de cuarta generación y el antígeno P24. Esto nos permite diagnosticar desde el momento, desde pocos días, en realidad se describe como que 1 o 2 semanas desde el momento del contagio, ya podemos saber si la persona tiene el síndrome y empezar tratamiento, pese a que hay algunas guías que dicen que tenemos que esperarnos hasta que los CD4 sean menores de 500, en realidad no. Para disminuir el contagio entre las personas, entre más rápido sea el diagnóstico, tenemos que iniciar el tratamiento y ya no utilizar las pruebas de primera, segunda o tercera generación, que esto se demora más en ser positivas. Bien, ahora hablemos de la historia natural de la enfermedad. Pues inicialmente tenemos que los CD4 están en niveles normales y los niveles de virus son indetectables. Comienza a pasar el tiempo y los virus se aprovechan de las células CD4 y estas comienzan a disminuir, mientras que los virus se reproducen y comienzan a aumentar. Esto va a llegar hasta un pico, es decir, hasta una viremia máxima, donde los linfocitos TCD8 van a comenzar a hacer una respuesta para disminuir esta viremia y entonces los virus van a comenzar a disminuir y los CD4 comienzan a hacer una pequeña recuperación. En este momento es que se eleva el antígeno P24. El antígeno P24 desde la segunda semana ya nos ayuda al diagnóstico temprano de VIH. Todo esto se le conoce como la primera fase, la infección primaria. En esta infección primaria las personas pueden presentar o no un síndrome retroviral agudo, que se caracteriza por un cuadro pseudogripal parecido un poco a la mononucleosis, donde si es que la persona tiene factores de riesgo para VIH y tiene esta enfermedad, incluyendo linfadenopatías tempranas, se puede hacer el diagnóstico temprano o debería buscarse el diagnóstico temprano. La segunda fase, la fase de latencia clínica, es donde el paciente es asintomático, la viremia se mantiene estable, es decir, hay una latencia, o sea, los virus no se replican pero siguen ahí. Los anticuerpos anti-VIH ya comienzan a presentarse, aquí es donde ya podemos hacer los exámenes incluso cuarta o tercera generación, y que los linfocitos comienzan a descender de manera gradual. Ahora, luego viene la tercera fase, la fase SIDA, o sea, la fase sintomática, donde los CD4 ya comienzan a disminuir lo suficiente como para que aparezcan infecciones oportunistas por patógenos intracelulares. Los CD4 comienzan a disminuir y en cuanto al nivel de CD4, nosotros podemos estimar qué infecciones comienzan a aparecer de manera más temprana y de manera más tardía. También los anticuerpos se mantienen estables y obviamente la carga viral ya aumenta, se va al cielo, y este es el SIDA, o sea, este es el desenlace que tendría el paciente sin tratamiento. Si sí tuviera tratamiento, la idea es disminuir la carga viral a niveles indetectables, la carga viral, y los linfocitos que se mantengan en este valor, en valores normales. Ese va a ser nuestro objetivo terapéutico. Ahora, entonces, los objetivos van a ser disminuir la carga viral, como ya dijimos, reconstituir y preservar la función inmune para que el paciente se proteja de estas infecciones oportunistas, obviamente mejorar la esperanza y calidad de vida. Esto es muy importante porque un paciente sin tratamiento tiene un pronóstico muy oscuro, o sea, puede vivir pocos años, 1, 2, 3 años. Con tratamiento puede vivir 20 años o más. Reducir la transmisión, o sea, si mantienes a una persona con VIH en niveles indetectables de virus, los medios de contagio van a ser menos eficaces hacia otras personas. También evitar el desarrollo de virus resistentes, es decir, siempre el tratamiento debe darse el mejor y no interrumpirse porque los virus pueden desencadenar mecanismos que los hagan resistentes a antivirales. Y bueno, y la OPS tiene algunos objetivos para el 2020 y 2030, que es la regla del 90 y la regla del 95, que consta de lograr que el 90% de personas con VIH sean diagnosticadas, el 90% reciban tratamiento y el 90% de carga viral sea menos de 20. De 20.000. Esa es el objetivo para el 2020 y para el 2030 que estos 3 parámetros sean de 95. Ahora, estos son los fármacos antirretrovirales. Todos son inhibidores y los podemos dividir en 5 familias, que son los inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos, los no nucleósidos,
los inhibidores de la proteasa, los inhibidores de la fusión y los inhibidores de la integrasa. Para saber dónde actúa cada uno, vamos a ver el ciclo vital del virus. Entonces, el virus, recordemos que su cobertura tiene a la GP41 y a la GP120. La 120 se une con el CD4 y la 41 se une al CCR5 o al CXCR4. Después, esto le permite hacer la fusión, libera la nucleocápsida adentro, se pierde la cubierta, se libera el genoma. El genoma se va a sacar una copia en ADN, o sea, va a ser una transcripción inversa gracias a la transcriptasa inversa. Esta copia de ADN va a ingresar al núcleo, va a integrarse a la molécula del genoma del hospedero gracias a la integrasa, y luego va a hacerse una copia de ARN mensajero que va a salir a los ribosomas, va a sintetizar las proteínas del virus y se va a ensamblar gracias a la proteasa para finalmente poder hacer una gemación y salir de la célula. Ese es el ciclo. Ahora veamos dónde actúa cada fármaco. Entonces, inhibidores de la fusión tenemos a la enfuurtida, que es un inhibidor de la GP41, con esto bloquea su unión con CSR5 y CXCR4, y también al maraviroc. El maraviroc es bueno también porque puede inhibir al CCR5. Al bloquear esta acción, lo que hace es igual, evitar su unión con la GP41 del virus. Después tenemos a los inhibidores de la transcriptasa inversa, que los podemos dividir en nucleósidos y no nucleósidos, eso ya lo mencionamos. Si bloqueamos esta enzima, el virus no puede hacer una copia de su genoma en ADN, y esta copia nunca va a entrar en la célula y tampoco se va a replicar. Después tenemos los inhibidores de la integrasa. Si bloqueas a la integrasa, evitas que la copia de ADN que hizo el virus pueda ingresar en el genoma y pueda ser replicada. Este es otro mecanismo también de evitar su reproducción. Y finalmente los inhibidores de la proteasa. Con esto, el genoma sí se pasó, se crearon las proteínas pero no se armaron. Entonces, si bloqueas la unión de los capsómeros, tampoco el virus va a poder reproducirse. Estos son los 5 mecanismos. Bien, comencemos viendo los inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos. Estos son los fármacos más importantes, los que no deben faltar en ningún esquema. Estos son los principales y que tienen como efectos adversos comunes generar toxicidad mitocondrial, es decir, rhabdomiólisis, acidosis láctica, y que tenemos como primera elección el tenofovir. El tenofovir es un fármaco muy bien tolerado, es un nucleótido, en realidad no es un nucleócido, y que es importante destacar que este es nefrotóxico. Este tiene que ajustarse la dosis dependiendo de los niveles de creatinina, y que puede aumentar la acción de didanosina. Este tenofovir es muy importante recordar que en algunos pacientes puede generar hiperpigmentación asociada a tenofovir, así que en esos casos no hay que alarmarse, pero que bueno, como es un síntoma molesto, puede cambiarse por algún otro. El segundo es el abacavir. El abacavir es un fármaco, también se utiliza bastante, es bien tolerado, pero el problema es que en el 4% de los pacientes da reacciones de hipersensibilidad grave. En ellos se recomienda hacer el antígeno leucocitario humano B5701. Esto para prevenir que haga esta reacción, porque al salir positivo va a ser reacción de hipersensibilidad. Pero bueno, eso es un poquito raro, ¿no? Es 4% de los pacientes y la verdad es que este examen no se lo realiza en nuestro medio, pero que sí es importante recordarlo. En tal caso que haga hipersensibilidad, se cambia por otro. Y la sidobudina, conocida también como acidotimidina, fue el primer antirretroviral que se generó y de hecho se está utilizando cada vez menos porque es tóxica a nivel de corazón, de médula ósea, también da esteatosis hepática, pero que se sigue utilizando hoy en día sobre todo para prevenir la transmisión vertical de madre a hijo durante el parto. También tenemos a la didanosina. La didanosina da neuropatía dolorosa en 30% de los pacientes, también se la ha vinculado con pancreatitis, por eso es que no está como entre las primeras opciones. La estabudina, esta estabudina también es bien tolerada, se asocia bastante a la amibudina, de hecho estas dos son compañeras, se les puede dar, hay presentaciones donde vienen juntas, pero la estabudina no se debe combinar con sidobudina porque disminuye su eficacia, eso es importante recordarlo. La lamivudina, que de hecho también debe estar en amarillo, es un fármaco muy bien tolerado, se utiliza bastante, también sirve en los tratamientos contra hepatitis B crónica. Y finalmente la entricitabina, que este es recientemente, es uno de los más recientes aprobados, superponible con la lamivudina, es decir, si esta no le puedes dar esta, tiene una eficacia muy similar, y que la entricitabina consta se lo utiliza bastante para la prevención post contagio sexual.
Ahora, respecto a los inhibidores no nucleócidos, tenemos que recordar 3 reglas de oro. Primero que todo, son teratógenos, o sea, prohibidos en el embarazo. Segunda regla de oro es que pueden dar exantema. Esto es importante porque muchas veces se puede confundir un exantema con una infección oportunista y en realidad era efecto adverso del fármaco. Y tercera regla, que no, como ya se mencionó, no podemos darlos en personas con VIH-2, porque este virus es naturalmente resistente a estos. Ahora, los representantes principales son el efavirenz. Este efavirenz es el más utilizado, pero también tenerle en cuenta de que este genera una alta tasa de efectos psiquiátricos. Y que también pueden confundirse con encefalopatía por VIH o linfoma del sistema nervioso central también por VIH, que estas son complicaciones que en realidad, si tú mantienes una carga viral disminuida y CD4 normales, no aparecen y que serían más atribuibles al fármaco. También tienes a la rilpivirina, que es la segunda opción, y que de hecho esta rilpivirina se está utilizando bastante en el esquema de inyección intramuscular cada mes, ya vamos a hablar de eso, y la nevirapina, que también es otra buena opción. Los inhibidores de la proteasa son los que terminan en navir, y los tenemos al ritonavir, al lopinavir y al darunavir. Ahora, ¿qué es importante mencionar acá? Que el ritonavir es un fármaco que se utiliza en vez de único como potenciador, y cuando se lo usa como potenciador se pone este símbolo, que es un slash y una R minúscula, y ayuda a potenciar a los otros, que es el lopinavir, que se le coloca LPV potenciado con ritonavir, esto significa este símbolo, y también al darunavir, ¿sí? Esto es importante destacarlo porque solito no tiene una acción tan importante, se lo utiliza más combinado. También los inhibidores de la proteasa no disminuyen la carga viral tan rápido como otros, no son muy bien tolerados, o sea, estos sí generan muchos efectos secundarios molestos, y que también pueden generar síndrome de QT largo o efectos en el electrocardiograma importantes en cardiópatas como la torsión de puntas. Bien, en cuanto a los inhibidores de la integrasa, tenemos que son fármacos muy bien tolerados, que no generan efectos adversos importantes y que pueden disminuir la carga viral mucho más rápido que otros. Es por eso que el raltegravir se está utilizando cada vez más para disminuir el riesgo de transmisión vertical en lugar de la acidotimidina, porque este puede disminuir la carga viral en tan solo un mes, o sea, es maravilloso. También el dolutegravir se lo está utilizando bastante dentro del esquema Targa, que vamos a ver ahora, y el cabotegravir, que también se lo utiliza en el esquema intramuscular cada mes, ya también vamos a ver todos los esquemas, y los inhibidores de la fusión, que no se los utiliza convencionalmente dentro de los esquemas, pero que también son buenas alternativas si es que tenemos que reemplazar alguno. Por ejemplo, si es que está contraindicado un no nucleócido, podemos cambiarlo por es un ejemplo. Igual, hay que recordar, la enfurtida tiene efectos locales, es subcutánea, se la coloca subcutánea, y eso también puede generar efectos locales para que no se confunda con enfermedades oportunistas. Ahora, vamos a ver los esquemas. Ahora, primero que todo, cualquier esquema que nosotros escojamos tiene que cumplir 3 objetivos. El primero es que en el primer y segundo mes, o sea, entre primer y segundo mes, la carga viral se reduzca 10 veces. Ese es el primer objetivo. Por ejemplo, si estaba en 75,000, tiene que estar ahora en 7,500, por ejemplo. Luego, el segundo objetivo es que la carga se haga indetectable en por lo menos 6 meses. Si es que este objetivo no se logró, toca pensar en resistencia del virus a alguno de los fármacos, o más que todo falla de adherencia al tratamiento, que es lo más frecuente. Y el tercer objetivo es que los CD4 incrementen de 100 a 150 en el primer año, y que el aumento de los CD4 sea mayor en el primer mes. Esto es lo que tiene que guiar el esquema. Si es que no funciona, se debe cambiar el esquema. Ahora, el esquema de acción prolongada, que es el que se utiliza en países donde las cosas medio o más o menos funcionan, es colocar una sola inyección intramuscular cada mes, combinando el cabotegravir con la rilpivirina. Este esquema es maravilloso porque en realidad solo tienes que ir un mes a que te inyecten y no tomarte 3 pastillas cada día. Esto es genial, pero como se los dije, es aplicable solo a los países donde existe este esquema. En nuestro medio tenemos el esquema Targa. Targa significa tratamiento antirretroviral de gran actividad y consiste en la combinación de 3 fármacos, una triada, en la que lo que más se utiliza es utilizar 2 inhibidores de la transcriptasa inversa nucleócidos más alguna de otra familia. Pero bueno, se puede utilizar un nucleócido más inhibidor de la integrasa más proteasa, o se puede utilizar un nucleócido con un no nucleócido y alguno de otra familia. Pero bueno, ¿cómo vamos a escoger? Principalmente teníamos que el que más, el de primera línea ahora es el tenofovir. El tenofovir lo podemos combinar con o lamivudina o entricitabina, o bueno, cualquiera de los otros no nucleócidos, pero estos son los principales que podemos utilizar. Habíamos dicho que estos dos eran en acción superponibles.
pero lo mejor es facilitar la adherencia al tratamiento. Entonces, en nuestro medio tenemos que hay una presentación donde se combina tenofovir con emtricitabina en una sola pastilla, así que ahí podríamos utilizar tenofovir con emtricitabina para facilitar, para que no sean 3 pastillas, sino 2 las que se tenga que tomar el paciente. Otras asociaciones conocidas son el de abacavir con lamivudina o el de acidotimidina con lamivudina. O sea, esto es más que farmacocinet, es mejor dicho, para facilitar la adherencia al tratamiento, pero se puede combinar cualquiera de los 3 con cualquiera de los 2. Y finalmente tenemos que escoger alguno de otras familias para concluir el esquema triple, y que los que se están utilizando bastante son el dolutegravir combinado con tenofovir y emtricitabina. Otro es el efavirenz, que habíamos dicho, el efavirenz es bastante es tolerado y tener en cuenta los efectos psiquiátricos que podía tener. Y también se están utilizando inhibidores de la proteasa, que son el lopinavir y el didanavir. Estos 4 son buenas opciones que podemos utilizar para darunavir, se me olvidó el nombre, que podemos utilizar para el esquema Targa. Y bueno, otra cosa importante es prevenir la transmisión, es decir, cuando una persona tuvo contacto, todavía se puede salvar de la infección por VIH. Los métodos más comunes son estos 2, el sexo desprotegido sobre todo, que este es el más infeccioso de todos, pero que bueno, cuando una persona tuvo un contacto con alguien que tenía VIH, se puede salvar todavía si se administra en ese momento una asociación de tenofovir, emtricitabina y lopinavir potenciada con ritonavir. Ahora, en cuanto a las agujas, tenemos que el riesgo de contagio con un pinchazo incidental en personal de la salud solo corresponde a un 0.3%, y que esto depende del paciente. O sea, si era un paciente que tenía VIH y no lo sabía, el riesgo aumenta, pero en cambio, si era un paciente que sabía que tenía VIH y recibía tratamiento y obviamente sus niveles estaban indetectables, el riesgo es casi nulo, pero igual se tiene que tener en cuenta. Y en los factores de menor riesgo tenemos que igual ya se está detectando el virus en los empaquetados globulares. Eso es bastante bueno porque en los años 90 se transmitía bastante, sobre todo a los pacientes hemofílicos. Y lo que es transmisión de madre a hijo, es decir, transmisión vertical, recordemos que el VIH no puede pasar la placenta, pero sí puede contagiar al hijo durante el parto. Esto hace que hay que hacer 2 cosas principalmente. Lo primero es disminuir la carga viral de la madre a niveles indetectables. Esto se hace usualmente con lamivudina, pero ahora se está utilizando más el raltegravir, que tiene que disminuye la carga viral más rápido. Y el parto debe ser por cesárea. Hay algunas guías que recomiendan que si la madre tiene los niveles indetectables, sí se puede realizar el parto por vía vaginal, pero en realidad en la práctica es mejor no hacerlo, porque también toca tener algunas recomendaciones como no utilizar instrumental, no hay que hacer amniorexis, y igual para disminuir el riesgo mejor utilizar la cesárea. Y eso es todo, muchachos. Yo sé, este video salió muy largo, eterno, pero también es un tema gigantesco. Por favor, si tienen alguna duda, colóquenme en los comentarios, no olviden suscribirse. Listo, chicos, ¿qué datos cogieron de interés en el video? Las cargas virales. Igual ahorita les doy los datos. VIH1, VIH2. ¿Cuál es el más frecuente? Pues a nivel mundial. El 1. ¿Listo? Sí, el VIH2 en África, y es menos agresivo. Mami, ¿sabes cómo quitarle esto? No, espérate, que los vas a dañar. Mira. Esto se oprime acá. ¿Qué otro dato de interés cogieron, chicos? No, es el que lo ayuda a anclarse a la célula. Ay, mami, por cierto, ¿me puedes? La P24 es la prueba rápida. Esa es la que se puede detectar incluso días después de contraer el virus, por decirlo así. Y la lista sí son las más largas, las más que se demoran unos meses, 3 meses.
¿De qué, Dani? Mami, ¿le aprieto dónde? Mira, ven y te explico. Espérame un Ah, segundo. ya entendí. Tienes que hacerlo así, mírame. Tienes que hacerle así. Pues depende de las condiciones del paciente, pero Pero quítase y ya. bueno, por otro lado también depende Mami, me del país en donde esté. Ay, Emilio, no seas cansón, oye que estoy ocupada. No. Ven y pero no te dejas explicar tampoco. Ok, Mira, tienes que hacerle así, mírame. Tienes que coger el cosito en la punta y hacerle así. Oprimirlo y ahí sí lo abres. Bueno, espérenme un segundillo. Listo. Entonces, vamos a ver rápidamente el resumen de lo que vimos ahorita. Entonces, este es el ciclo de vida del virus. Tiene estas 7 etapas. En la etapa 1 es la etapa de enlace. Entonces, es cuando el virus ataca o encuentra el linfocito CD4. Entonces, encuentra su correceptor. En este caso, ustedes ven los correceptores aquí y se ancla con el virus. Una vez hay afinidad en estos dos, el virus logra entrar. ¿Listo? ¿Cuáles son los correceptores? CCR5 y CXCR4. Hasta aquí solo se están conociendo. Me avisan cuando lo puedo pasar. Nos toca que nos rinda porque... Dios mío. Antirretrovirales. Sí, vamos a ver algunos de los más importantes de los antirretrovirales. Y lo que también tienen que tener en cuenta con el tema de los antirretrovirales es que también generan efectos adversos, ¿no? Entonces también vamos a tener alteraciones de orden neurológico, alteraciones en las mucosas, dolor, bueno, vamos a tener muchas cosas como reacción adversa al medicamento. Sin embargo, una vez se retira el medicamento, el paciente, digamos que logra recuperar cosas. ¿Listo? Entonces hay posibilidad de rehabilitación. ¿Ya lo puedo pasar, chicos? Avísenme, criaturas de Dios. Listo. Listo. Ya en la fusión como tal, ya una vez se ha visto la afinidad entre el receptor y las glicoproteínas, el virus logra fusionarse e ingresa. ¿Y qué es lo que pasa en particular? Entonces ingresa todo el material genético que es el que va a ir. Ay, Dios mío, espérenme un segundo. ¿Qué pasó? de hecho, no sé a qué debería apretarse. Mira, te voy a explicar. Cuando tú lo vas a abrir, haces esto. Ah, ya entendí. Listo. Entonces, mételo acá. Espera, no, que ya Rápido, yo que ya- estoy en no, clase. Ya se me terminó. Pero déjate explicar. Ya entendí. Déjate explicar. Pero en serio, ya Mira, entendí. ponme atención. No, ya entendí con esto, en serio. Mira, yo ya... tú lo metes acá y ahora sí guárdalo acá. ¿Viste que es diferente? No te dejas explicar. O si no, no te aprieta. Ay, qué pena, chicos, pero es que aquí yo tengo una criatura que no me deja. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Libera las enzimas, integrasa, proteasa y transcriptasa. ¿Listo? Y ya vamos a ver qué es lo que pasa con ellas. Me avisan cuando lo puedo pasar.
¿Me avisan, chicos? ¿Hola? Me siento sola. Listo. Listo. La fase 3 es la fase de la transcripción inversa. Es diferente la transcripción inversa a la transcriptasa inversa. Ojo con esto. Si yo les digo transcripción inversa, ¿a qué les suena? Y si les digo transcriptasa inversa, ¿a qué les suena? Listo. La transcriptasa es la enzima como tal. Y la transcripción es el proceso. Entonces, ojo con esa diferencia. Pregunta de parcial. ¿Listo? Y a veces por leer rápido, tácates que se la echan. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se libera la transcriptasa, ya está dentro del CD4. ¿Y esta qué es lo que hace? Convierte su material genético, su ARN que él contiene antes de hacer todo su proceso, cuando apenas ingresas es un ARN, y lo va a convertir en ADN del VIH dentro de la célula como tal. ¿Listo? ¿Y para qué se hace eso? ¿Para qué se hace esa transcripción? Para que ese ADN o para que ese material sea compatible y logre ingresar al núcleo del linfocito. ¿Sí? Si no se logra hacer esa transcripción inversa, ese material no va a tener cómo ingresar para descomponer o para alterar el núcleo como tal del linfocito T. ¿Listo? Y ahí lo que se busca es que se logre integrar o se logre alterar el material genético que está incorporado en la célula como tal. Me avisan cuando lo puedo pasar. Mami. Mírame bien en la columna. ¿En dónde era mi adentro? En la concha. ¿Listo, chicos? Ok, me ves. Listo, entonces, si ustedes se fijan... Ay, Emilio, por favor. Estoy en clase, ¿sí? Ya no seas intenso, Emilio. Tú ya sabes cómo se manejan las cosas, entonces ya. No, no es eso, que si puedo, que si puedo. Ay, Dios mío, listo, chicos. Perdónenme, ahora sí. Se me fue la... Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miremos esta de acá, miremos esta de acá. Listo, aquí. Si ustedes se fijan aquí, el virus está solito. ¿Listo? El virus contiene, en este caso, aquí, ARN. Si se están dando cuenta, aquí, ARN. Una vez el virus ya ha ingresado, requiere transcribir ese ARN en ADN para poder ingresar al núcleo. ¿Listo? Requiere transcribir esto de ARN en ADN para poder ingresar. Si esto no ocurre, este ADN no va a poder ingresar para
alterar el núcleo del linfocito TCD4. ¿Listo? ¿Listo, Dani? Es como si, la transcripción inversa es como si volviera ese ARN, lo volviera compatible con el material que va a encontrar dentro del núcleo. Listo. En la integración. Entonces, en el proceso número 4 se llama integración y es cuando una vez ya el material está dentro del núcleo, o sea, ya se hizo la transcripción y logró ingresar al núcleo, esta integrasa lo que va a hacer es enlazarlo el ADN del virus con el ADN del linfocito TCD4. ¿Listo? Y una vez se integran, como ya están relativamente compatibles, una vez se integran estos dos, ya va a poder alterar la función del linfocito como tal. Mami, alza los papeles que sacaste. Listo, va de nuevo. Entonces, una vez ingresa el ADN del VIH, tiene que ocurrir este proceso, o bueno, esta enzima lo que me permite, la enzima de integrasa lo que me permite es enlazar, en este caso estamos viendo el ADN del núcleo del linfocito TCD4 con el ADN del virus, que es el rojito. Una vez están estos dos enlazaditos, ya va a poder alterar como tal la función del linfocito TCD4. Entonces ya está siendo compatible, ahí lo que está haciendo es ya la invasión como tal del núcleo. ¿Listo? Pero sin la integrasa, lo mismo. Sin la integrasa, pues no se va a poder hacer ese proceso. Entonces, hay unos antirretrovirales que van directo a la transcriptasa para que no se regenere la transcripción. Hay otros que van directo hacia la integrasa, por ejemplo. Y también se manejan como cócteles de los antirretrovirales para atacar ambos procesos. ¿Listo? ¿Ya lo puedo cambiar? Listo. Listo. En el paso número 5 ya está la multiplicación. Entonces, una vez el ADN ya está integrado como tal en el núcleo del linfocito TCD4, se empiezan a crear cadenas mucho más largas de proteínas y esas cadenas lo que van a hacer es generar copias del virus. ¿Listo? Esto es como si fuera una fotocopiadora. Entonces aquí una vez ya tengo la información, empiezo a generar copias. Copias del virus. ¿Listo, chicos? Listo. Espérenme un segundo, voy a ver qué pasó con el criatura.
¿Listo? Bueno. Listo. En la etapa 6 tenemos el ensamblaje. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en ese ensamblaje? Entonces, hasta aquí, digamos que, o hasta aquí más bien, esta partícula o proteína del VIH, podemos decir que está inactivo, ¿sí? Es decir, como si yo tuviera, ¿qué les digo yo? No sé. Bueno, el caso es que está inactivo. Entonces, hasta este momento, el VIH sí, pero él requiere algo más para poder salir a la superficie y lograr comenzar de nuevo, buscar otro linfocito TCD4 para poder iniciar de nuevo el proceso. Entonces, espérame a ver. Entonces aquí, cuando ya, digámoslo así, está listo, es una partícula madura como tal, entonces ya está listo, ya, digámoslo así, en este momento es un virus inmaduro, no es infeccioso hasta que llega a esta etapa. ¿Listo? Entonces aquí se está preparando para lo que viene, es ya como la activación como tal del virus para que esté listo para ir a contagiar otro linfocito T. ¿Listo? Entonces es aquí donde empiezan a cambiar las cargas virales. ¿Listo? Bajo todo este proceso y se empiezan a generar más copias, se genera el VIH maduro como tal y ya en este proceso, espérame a ver, ¿ya lo puedo cambiar? No, acuérdense, bueno, aunque depende de la tecnología, ¿no? Depende de la tecnología, porque hay unas, pero recién se logró contagiar, no. O sea, igual, ¿cuál es la probabilidad de que tú vayas inmediatamente, no sé, has tenido contacto con el virus para ver si te contagiaste o no? Pues es muy mínima. Sin embargo, las pruebas que nos mencionaban, la GP24, esta es una de las más rápidas, pero dura días, o sea, pueden pasar 3 días ya para que tú empieces a manifestar cambios detectables. ¿Listo? Pero recién, a menos que tú de verdad tengas algún accidente, como con un pinchazo o algo así. O, por ejemplo, una modalidad de robo bastante usual. De hecho, a una amiga le pasó con una jeringa y le decían que tengo SIDA y deme todo lo que tiene. Y le amenazara que le iban a apoyar con eso. Pero pues, bueno, las probabilidades de que estas cosas locas pasen. Sí, en serio, casos de la vida real. Debajo, eso fue hace muchos años. Yo estaba en el colegio, eso fue debajo del puente de Catastro. Pasando el puente, por debajo del puente de Catastro. Pues igual, obvio, sin saber si sea cierto o no sea cierto, pero pues obviamente asustó. Con una jeringa. Sí, pero pues igual, lo que les digo, la probabilidad de que ustedes sepan, o pues no sé, después de haber tenido una relación con algo así muy demasiado loco que haya pasado, no sé, que después se den cuenta que la persona tiene VIH o algo así. O también puede pasar
algunas personas con algún desequilibrio mental. Después de ser diagnosticados, hay mucha gente que sí se cuida, ¿sí? Porque pues igual a pesar de que usted ya tenga el virus, pues hay gente que sí piensa en de pronto no continuar regando el virus, pero hay gente que no. Entonces también puede pasar. Entonces, bueno, eso depende. Pero pues hasta este nivel, ahí no ha pasado nada, es indetectable. Ya en este proceso de la gemación, que es el último, entonces en este proceso ya el VIH está listo. ¿Listo? Entonces aquí ya salió. Entonces aquí ya salió del linfocito TCD4 y ya se puede ir perfectamente a buscar otros linfocitos que no estén contagiados. Pero esta no es la descripción. Este es del anterior, pero bueno. ¿Listo? Aquí ya. Entonces tenemos nuestras cadenas largas. Tenemos nuestra, aquí en este caso, integrasa, transcriptasa, integrasa, proteasa, todo nuestro ARN y listo. Aquí ya se organiza y está listo para salir a infectar a otros linfocitos. ¿Se acuerdan que nos ¿se acuerdan que nos mencionaban la carga viral con respecto al conteo de linfocitos CD4? ¿Cómo lo relacionan ahí? Esperen, porque no veo. Uy, no sé. Me corchaste con esa, pero te voy a averiguar el chisme. Yo creo que eso es muy rápido. Pero no sé. Voy a buscar entre mis recuerdos. Ahora no voy a poder dormir con esa pregunta. Sí, esa es una de las relaciones, pero no es la más importante con respecto al VIH, Jessy. Entonces, ¿será que a mayor carga viral o a mayor conteo de virus como tal por mililitro de sangre, qué va a pasar con los linfocitos T o los CD4? ¿Hay más o menos? Menos. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir, niños, porque entonces tenemos dentro de las generalidades, pues el VIH es el virus de inmunodeficiencia adquirida o también es llamado retrovirus. ¿Por qué es llamado retrovirus? No, ¿saben qué es lo que pasa cuando, digamos, lo que más se ve frecuentemente? Lo que más se ve frecuentemente es, por ejemplo, en los pinchazos, cuando el personal sanitario está manejando a algún paciente con VIH. Es como el escenario más frecuente que sea. O que se dé este caso extremo, digamos que lo roban a uno con ese cuento. ¿Qué es lo que se hace? Como no se puede detectar de una, se hace el manejo con el medicamento, pero es de una manera profiláctica. ¿Sí? Y se le hace un muy buen seguimiento
para saber si se infectó o no se infectó, pero se hace un manejo con medicamento a nivel profiláctico, ¿listo? Como para evitar, obviamente sí hay que reportar y hay que ir pues al hospital con el tema, sí, porque pues igual no se puede esperar hasta que se manifieste el virus, no, por eso se hace de manera preventiva profiláctica, o sea, sí se puede, digamos que revertir, porque una vez ya se manifieste el virus como tal, pues es, no sé por qué, pero ya no se puede eliminar por completo el organismo. ¿Listo? Ah, bueno, ¿por qué se llama retrovirus? No. ¿Se acuerdan por allá de esa vaina de la transcriptasa inversa? La transcripción inversa que hace. Sí, entonces empieza, él tiene que hacer todo el proceso de transcribir ese material. Y al transcribir ese material es como si lo hiciera al revés. ¿Sí? El molde queda diferente y lo hace al revés y por eso se llama retrovirus. Y los medicamentos se llaman antirretroviral o antirretrovirus. ¿Listo? Importante, el SIDA es la etapa final del VIH. ¿Sí? El VIH es la enfermedad causada por el virus dentro del cuerpo, pero el SIDA es la etapa más avanzada o la etapa más complicada y es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces no está bien o está bien que nosotros lo diferenciemos porque a veces tiene SIDA pero realmente no. ¿Sí? El SIDA es ya la etapa final como tal, cuando ya definitivamente no hay mucho por hacer. Listo, voy a pasarlo, que esto es básicamente lo mismo que vimos ahorita. Antirretrovirales o antirretrovirus es básicamente el tratamiento farmacológico que se da para frenar la replicación del virus dentro del organismo. ¿Listo? Me avisan si ya lo puedo pasar, esto igual ya lo vieron en el video. Si una persona con SIDA contagia a alguien, pasa es el virus. Claro, porque es que igual el SIDA básicamente es la etapa en la que está la persona, pero el virus sigue siendo el mismo. ¿Listo? Ahora, el SIDA se da cuando tenemos unas cargas altísimas a nivel viral. Sí, pero como tal sigue siendo el mismo virus. Lo que le pasa a la otra persona pues es el virus. Y ya pues en su etapa final pues será ya SIDA. ¿Listo? ¿Ya lo puedo pasar? Ah, bueno, por otro lado, aquí tenemos la terapia antirretroviral de gran actividad, o TARGA llamada, es esos mismos cócteles que yo les mencionaba de fármacos. Hay unos que van a la integrasa, hay otros que van a la transcriptasa, y generalmente no trabajan solitos, entonces tienen que ser 2 o 3 medicamentos para maximizar el efecto dentro del paciente. Me van diciendo...
Sí, señora. Todos los medicamentos, ahorita vamos a hablar de algunos medicamentos que generan cosas específicas en el paciente. Pero entonces, la buena noticia es que una vez se cambia el medicamento, hay situaciones o sí hay cosas que se pueden revertir. ¿Sí? Y lo otro es que también a veces los pacientes empiezan a hacer resistencia a los medicamentos. Entonces, cuando la carga viral no permanece estable como tal y se está usando el mismo medicamento o la misma prescripción y puede que le funcione, digamos, no sé, 2 años y ya después no le funcione, pues hay que cambiar los medicamentos, porque también estos virus son supremamente inteligentes y logran en algunos casos hacerse más fuertes ante el antirretroviral. ¿Para qué? ¿Para un solo tratamiento? No, pues combinaciones hay muchas, pero son más o menos 2 o 3 medicamentos. Pues depende del paciente, depende, es que hay varios, por ejemplo, que van a la transcripción inversa, entonces, a la transcriptasa. Entonces, si bloquean la transcriptasa, pues buscan otro medicamento que vaya también a bloquear la transcriptasa, pero que no le genere tanta incomodidad al paciente. Sin embargo, esto también es un proceso de ensayo-error, porque no todos los mecanismos fisiológicos de mi cuerpo no son iguales a los de otra persona. Esos son por siempre y para siempre. Porque la idea, el punto es mantener la carga viral estable e indetectable. ¿Listo? Entonces son pacientes que de una vez ingresan a programas especiales de atención y son de cuidado por siempre. O sea, es decir, si mi paciente deja de tomarse los medicamentos, empiezan a ¿qué? Una vez inician los medicamentos ya es de por vida y lo que se hace es modificaciones. Sí, o sea, en los niños también, pues el manejo es un poquito diferente con respecto a los medicamentos, pues se eligen otros medicamentos, pero los medicamentos van a estar siempre. Siempre, 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 siempre. Sin embargo, hay medicamentos que causan hepatotoxicidad, hay medicamentos que generan alteraciones en los riñones, ulceraciones gástricas. Bueno, todos los medicamentos tienen un efecto adverso importante. Sin embargo, pues son necesarios. Sí, y también pues depende de qué tanto los aguante el paciente, porque hay pacientes que ya dicen como no, definitivamente no me sirve. ¿Listo? Voy a seguir, chicos. Listo. Lo mismo que nos mencionaban ahorita, entonces, una vez tengo contacto con el virus, se va a manifestar más o menos más o menos en la semana 1 o 2 o hasta la semana más o menos 3 se va a manifestar un cuadro gripal o una infección primaria y es una reacción digámoslo así aguda del organismo al virus, pero se va a presentar como un cuadro pseudogripal. ¿Sí? Entonces ahí ya digamos que empieza el tema del virus en mi cuerpo. Luego de ello, voy a empezar un periodo en algunas semanas en el que, presento la infección como tal.
voy a presentar un periodo de latencia clínica, que es donde definitivamente a veces pasan los años y él no logra manifestar absolutamente nada a mi paciente. ¿De qué va a depender también este tema de la latencia clínica? ¿De qué creen ustedes que puede depender que yo manifieste o no manifieste sintomatología? ¿O que la manifieste mucho más rápido o no? Si hay algún antecedente de alguna enfermedad que me afecte mi sistema inmunitario, ¿qué más? Me hice como cardio y si me pusieron a hacer pecho, brazo. Marica, me duele el culo, vuelto. Marica, ya la gente no se pone tapabocas. Yo en ningún momento me quité. Sí, igual. Sí, yo tengo alteraciones en las defensas como tal. Pero también puede influir el tema del contacto, seguir teniendo contacto con el virus, seguir aumentando las cargas virales dentro de mi cuerpo, seguir teniendo ese contacto con la carga viral. ¿Listo? Entonces, esto puede ser perfectamente un paciente que se infectó hoy, pasaron 3 meses, 9 meses, le dio una gripita normal, pasaron, no sé, 5 años, nunca se sintió mal, nunca sintió absolutamente nada, y luego ya empezó a presentar infecciones a repetición o un sarcoma de Kaposi o una tuberculosis o un citomegalovirus o una toxoplasmosis, ¿sí? Que son enfermedades infecciosas que no es lo natural que, por ejemplo, le den a un adulto, un citomegalovirus a un adulto sin tener, digamos, ningún antecedente previo, nada de eso. ¿Sí? Ahí es donde se empiezan a sospechar ese tipo de cosas, porque son enfermedades digamos que se pueden generar es cuando ya el sistema inmunitario está muy, muy débil como tal y que no es normal que se dé. ¿Listo? Laurita, ¿estoy en clase? Ay, perdón. Listo. Y pueden pasar años hasta que empiecen esas infecciones oportunistas. Esas enfermedades oportunistas o infecciones oportunistas son aquellas que se generan definitivamente cuando el sistema inmune está muy deprimido y definitivamente se dan en el paciente como un caso extraño y pues son las que generalmente llevan a la muerte del paciente. Entonces, por ejemplo, la tuberculosis se supone que está erradicada, ¿sí o no? Se supone. Entonces, si un paciente llega con un cuadro terrible, definitivamente las defensas muy bajas, no sé qué, y presenta fiebres altas, no sé qué, y le hacen todos los exámenes y sale una tuberculosis. Entonces, por ejemplo, ahí van a empezar a sospechar del VIH. Entonces, inmediatamente activan todo para hacer pues el tema de descartar que no sea un VIH. Por ejemplo, bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, esa es como la más frecuente. O, por ejemplo, si un paciente, generalmente los pacientes que no se vacunan son los que tienen enfermedades así locas. Entonces, si mi paciente no tiene ningún antecedente de vacunación, pues digamos que puede ser algo normal que presente este tipo de patologías. Pero si no, pues puedo empezar a sospechar
del VIH como tal. Bueno, ¿qué me les iba a decir yo acá? Bueno, creo que nada más. Listo, lo mismo que vimos ahorita, una infección primaria, un pico virémico, que es cuando se nos presenta ese cuadro pseudogripal, periodo de latencia, donde la carga viral puede estar estable, pero también va a depender de qué tanto contacto tenga con a un mayor carga viral. Va a haber una disminución de los linfocitos gradualmente y en una fase 3 ya encontramos las enfermedades oportunistas y el SIDA como tal. Les pregunto yo, ¿será que la etapa de SIDA se puede revertir? ¿Será que no? Del documental, ¿qué pasó con el paciente de Brasil? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con el muchacho de Brasil? Él le puso energía a que no lo matara el virus. O sea que la parte psicológica influye. Era tratado con carga, pero él ya estaba en una etapa bien avanzada. Estaba mal. O sea, sí se puede revertir. Digamos que no hasta los niveles de normalidad, pero sí se puede revertir y se le puede dar larga a la vida del paciente y sí le puede mejorar la calidad de vida, obviamente. Pero digamos que sí se puede hacer con el medicamento adecuado. Ahora, que todos cuenten con la suerte de tener un trato médico importante y aceptado, pues ahí sí está un poquito complicado. ¿Listo? Volvemos a las barreras y a los facilitadores. ¿Será que si el paciente tiene EPS, tiene EPS Medimás o si tiene Sanitas será diferente? Sí, hay gente que se ha recuperado. Estuve en el documental que les digo que vi con el tema a nivel comercial del VIH. Hubo un señor que era como un alto funcionario en Estados Unidos del gobierno federal. Y el señor, pues una vez inició su tratamiento, obviamente tenía la plata del mundo para adquirir pues los últimos medicamentos, bueno, para obtener todo eso, y el señor estaba muy mal y él logró recuperarse. De hecho lleva su vida ahorita relativamente normal. ¿Listo? Pero pues obviamente también depende del contexto social, del contexto económico, de la parte psicológica, sí o sí. Eso es algo que es muy importante. La parte psicológica te baja las defensas. Si tú estás deprimido, también a ti te da de todo. Entonces es súper importante. ¿Listo? ¿Cómo se hace la transmisión? Por contacto sexual, por agujas contaminadas, por agujas no esterilizadas, tatuajes o piercing, productos sanguíneos contaminados, lo que nos mencionaban en
en el video acerca de las transfusiones de sangre, que pues hoy en día sí hay la tecnología, por ejemplo, para identificar si el material sanguíneo está contaminado de algo. Transmisión vertical, que es un concepto específico para para delimitar cuando la mamá contagia al niño. Es muy poco probable que se haga durante el embarazo porque ellos tienen el niño como tal tiene su tema circulatorio aparte. Sin embargo, cuando se realiza un parto por vía vaginal, pues obviamente el niño va a tener contacto con todo el cervix de su mamá y pues ahí va a tener el contacto con el virus. Entonces, es muy raro que se haga por vía vaginal. ¿Cómo se llama? El parto. A través de la leche materna, sí o sí. Pues porque vamos a estar pasándole al niño agregados directos de la mamá. Cosas como compartir máquinas de afeitar, compartir cepillo de dientes en caso de que se presente gingivitis. También, pues son cosas que uno dice que son personales e intransferibles, pero pues habrá gente que no tiene ese concepto de personal e intransferible muy incorporado y pues también puede pasar. Con respecto a los partos por cesárea que se hacen con las mamitas que tienen VIH puntualmente, se hace un proceso completamente diferente o mucho más riguroso con respecto a la asepsia y antisepsia que se debe generar durante el momento del parto. Entonces el médico debe garantizar que el niño no va a tener contacto con la sangre y el fluido de la mamá como tal. Sí, se hace súper controlado y cauterizan lo que sea necesario para hacer, hacen limpiezas, hacen un campo muy, muy, muy estructurado para poder hacer el parto. Esto no es un parto cualquiera y no lo realizan, o sea, tiene que ser muy, muy programado. ¿Listo? A ver. ¿Listo? Esto es el proceso de replicación que ya lo vimos. Esto ya lo vimos también. Voy a avanzar porque si no... bueno, súper importante este dato, chicos. Carga viral. ¿Listo? Lo normal es que yo tenga linfocitos T de 600 a 1500. Lo normal. Por eso está en verde. ¿Listo? La carga viral hace referencia al número de copias por mililitro de sangre. Entonces, en la muestra hay cierta cantidad de mililitros y la carga viral va a ser el número de copias que está en esos mililitros de sangre o por mililitro de sangre. ¿Listo? El punto de la terapia antirretroviral es mantenerlo como está en la segunda imagen, en una carga viral indetectable. ¿Cuándo es indetectable? Cuando hay menos de 50 copias por mililitro. Menos de 50 copias por mililitro de sangre. ¿Listo? Cuando vamos a tener un paciente con SIDA o en una etapa ya muy avanzada, cuando tiene 75,000 copias, o sea, muchísimo. ¿Listo? Y también, con respecto al conteo de linfocitos TCD4, voy a presentar SIDA o infecciones oportunistas voy a comenzar a presentarlas cuando tenga un conteo menor de 200 linfocitos. ¿Listo? Lo normal es que yo tenga de 600 a 1500, pero cuando tengo menos de 200 voy a tener infecciones oportunistas. Estos datos súper importantes, por favor.
Me avisan cuando lo pueda cambiar, chicos. Esta es la primera canción, la próxima. Sí, señora. Pues es que calculen 75.000 a 50. Es muchísimo. ¿Se acuerdan en el documental cuando mostraban las muestras de los esposos? Que ahí definían quién se contagió primero. Entonces ahí está, y se veía que tenían la del señor tenía más copias que la de ella. Listo. Aquí es conteo. Listo. Durante apenas al paciente se le diagnostica, siempre va a estar en control tanto de carga viral como de conteo de CD4. ¿Listo? Bueno, aquí tener en cuenta que pues el conteo de CD4 nunca va a subir digamos que no va a subir hasta el nivel óptimo de una persona sana si yo tengo presencia del virus. O sea, por más que hagan todo lo que hagan, sí se puede recuperar, pero siempre va a haber carga. Listo. Ahora, el VIH tiene una facultad y es que logra incorporar, mutar, cambiar. Al ser tan cambiante, esa es la razón por la cual no se ha logrado obtener una vacuna. Ahora, yo estoy por pensar que tener realmente una vacuna, y no le han invertido mucho a una vacuna contra el VIH, porque la industria, pues digo yo, ¿no? Entre aquí mis chismes, estos son chismes, pues la industria del fármaco del antirretroviral es algo grandísimo. Y pues, ¿quiénes son los que generan las investigaciones para eso? Los mismos laboratorios. Entonces, muchas veces no va a ser un negocio invertirla a eso. ¿Sí? Porque ahorita como está el negocio se mueve solo. Yo pensaría que por ahí va la cita también. Claro, no es rentable. No es rentable que yo genere la cura de esta vaina, porque pues si ahorita me está generando mucho dinero, es que el antirretroviral vale muchísimo dinero, ¿sí? Y si yo puedo mantener al paciente ahí con su antirretroviral y sigo generando el dinero, pues ahora que el proceso es tedioso para una investigación, es muy tedioso, ¿sí? Y es costoso. ¿Y quién tiene para invertir en eso? O sea, no sé si ustedes se dieron cuenta o lo percibieron, o eso percibo yo de esta manera con el tema del COVID. Se empezaron a generar industrias, en 5-4-3-2 generaron una vacuna. ¿Sí? Y una vez salió una vacuna, salió la otra. ¿Sí? Entonces, claro, a ellos les tocó generar la vacuna prácticamente. ¿Por qué? Pues porque la parte económica descendió, o sea, la parte económica a nivel mundial, pues gravísimo, golpeó a todos. Entonces, si nosotros no nos movemos, pues ellos no van a tener el dinero como tal. Entonces ahí, yo siento que ahí hay un tema bien complejo. Sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, con el tema del COVID, pues no sé, o sea, hay un tema de guerra de poderes bien importante. De poderes a nivel económico, porque si ustedes se dieron cuenta,
Rusia ahí mismo brincó y ya tenía vacuna. Entonces Estados Unidos también, después de que Rusia brincó, entonces ya tenía vacuna, o sea, y son potencias mundiales, si ustedes se fijan. Entonces, exactamente. Entonces sí, eso está como ahí complejo, pero sin embargo el VIH, y menos ahorita, el VIH no es una opción para decir, vamos a invertir. Además, que el VIH todavía está con pues digamos que todavía hay mucho tabú al respecto, hay muchas cifras que no se por decirlo así, que no se dan realmente, hay mucha gente que no consulta, hay gente que se muere y ni siquiera se da cuenta que tenía eso, pues es un tabú también a nivel cultural, ¿no? Entonces hay una brecha grande. Entonces, pues bueno. Listo. Bueno, entonces hay otro tipo de exámenes, aparte de los más rápidos que nos daban, está la prueba de ELISA, se demora bastantes meses, por lo menos 3 meses, o bueno, en este punto ya se demora como un mes. ¿Listo? Y esta es la que le hacen, por ejemplo, a las mamitas embarazadas, a manera, pues, digámoslo así, que preventiva. Listo, y una vez ya tenemos confirmado que tenemos el VIH, ya se aplica la prueba Western para identificar carga viral. Las pruebas que nos mencionaron en el video son costosas. Entonces, volvemos al tema. Es costoso y al ser costoso, pues no todos tienen acceso y pues es complicado. Sin embargo, si nosotros nos fijamos con la prueba de ELISA, que pasa en 3 meses, en 3 meses puede aumentar muchísimo la carga, puedo seguir teniendo contacto con el foco como tal del virus. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Bueno, mis niños, vamos a dejar hasta ahí. Mañana continuamos porque nos queda bastante tema, ¿listo? Pucha, me está entrando el suelo. Listo, nos encontramos mañana otra vez.